México de mi corazón para vuestro corazón, con mucho gusto. Como habréis visto, ya hemos estado ahí por un buen tiempo en el verso 32 y hoy precisamente nos toca hablar de Jefté. ¿Qué más digo? Decía el escritor, tiempo me falta para seguir contando y ya en forma general los profetas, etcétera, etcétera. Pero hoy está Jefté y yo estuve estudiando la historia de Jefté, el capítulo 11 y capítulo 12 de Jueces. La verdad es que me quedaba pensando que seremos testigos de dos grandes sorpresas en el día del Señor cuando estemos en su presencia. La primera sorpresa sería ver gente que nunca jamás pensamos que estarían ahí. Y la segunda sorpresa sería no encontrar personas que creímos que iban a estar ahí. Entonces, las personas que nosotros nunca pensamos que podían estar, van a estar. Y muchos, dijo Cristo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, y él va a decir, pues no los conozco, ¿verdad? Entonces, qué sorpresas tan tremendas, y estudiando la vida de Jefté esta ocasión, trataré de ser breve, pero sí llegar a la médula del mensaje de esta mañana. La verdad me emociona mucho cuando estamos mirando este tipo de historias, porque en gran manera yo creo que hay mucha similitud con la vida de nosotros también, ver cómo, porque ninguno de nosotros somos salvos de manera especial porque lo merecíamos. La Biblia dice que todos nosotros estábamos condenados por causa del pecado, la paga del pecado es muerte. Más gracias al don de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, al estar leyendo allí, precisamente en el libro de Jueces, capítulo 11, encontramos que dice la palabra del Señor, Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Bueno, algo que no está muy a favor de la historia esta mañana para Jefté es precisamente las raíces ancestrales de donde él viene. Viene de una madre ramera. Bueno, la Biblia habla de varios casos de personas rameras y justamente hemos estado hablando precisamente de Rahab, la ramera, y yo siempre me quedé pensando por qué si Cristo perdona, por qué tenía que escribirse ahí la ramera. Bueno, para que entendamos que cuando nos arrepentimos, no importa hasta dónde hemos caído, Dios es fiel y es justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, estudiando este caso, bueno, Rahab no solamente fue salva ella, fueron salvos sus familiares, y esta es la promesa del Señor en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es una promesa para los que hemos creído de todo corazón, y en muchos casos hemos visto ya esta promesa cumplida, y es una bendición muy, muy grande. Bueno, por la fe, Jefté, sin duda tendría que ser solamente por la fe. No hay otra forma, no hay otra manera, porque por gracia somos salvos y por la fe, y esto no es un don de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, la fe de Jefté le ayudó en gran manera para creer que su pasado no le iba a afectar para el propósito que Dios tenía para su vida. Yo, por lo que veo en la palabra del Señor, creo definitivamente, soy un creyente en el asunto de que nadie está por casualidad, nadie está de más. Sé de casos de personas en mi experiencia como
pastor por muchos años, de personas que fueron a lo mejor producto no deseado, ¿verdad?, de los padres. Y cuando ellos se dan cuenta, pues de alguna manera les afecta emocionalmente esta situación. Pero yo quiero decirte hoy, esta mañana, que todo estaba en el plan. El Salmo 139 dice, tú me formaste y tú vistes mi embrión, tus ojos vieron mi embrión, adelante y atrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Todavía ni digo la palabra y tú ya la sabes toda. Entonces, nuestra vida está planeada. Hay una historia muy bonita allá en el libro de Génesis, capítulo 28, verso 15. Dios se le aparece a Jacob. Jacob en esta ocasión está huyendo precisamente de su hermano Saúl. Había usurpado la primogenitura porque él se hizo pasar como Saúl cuando no era Saúl, claro, aconsejado por su madre. Y en esta situación de una carrera de todo un día, cansado totalmente, cae súbito, queda dormido y dice que esa noche Dios se le apareció y le dice estas palabras en Génesis 28:15, Jacob, no te suelto hasta que cumpla en ti lo que te he dicho. Y esto para mí significa de alguna forma que nuestra vida está planeada por Dios. Nosotros no entendemos muchas veces esta bendición, ¿no?, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, como dijo San Pablo en Efesios capítulo 1, verso 3, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para propósitos específicos, para su honra y su gloria, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de Jefté, Jefté viene con una marca que no le favorece mucho y es precisamente la herencia que recibió, en este caso, de su madre, una ramera. Y la palabra del Señor nos dice, por lo que leyendo el capítulo 11, específicamente del libro de Jueces, Jefté dice, el primer versículo, hijo de ramera, una marca que le hace ver primero y saber que es ilegítimo en esa casa. Y por supuesto, sin derecho a herencia, no tenía posesión legal, tampoco era culpable de eso. Le hacía tener una gran desventaja en la sociedad, fue echado fuera de la casa de su padre y no solamente de la casa, también del pueblo. Y esta situación para muchas personas, en una situación muy parecida, cuando no es el hijo del papá y de la mamá, es solamente del padre o es solamente de la hija, del hijo, perdón, de la madre. Entonces, conozco muchos casos de personas amargadas, inclusive hemos visto mucho muchas veces en las noticias, jóvenes asesinando a sus padres porque traen una herencia que los pone en desventaja socialmente, etcétera, etcétera. Gracias a Dios que esta mañana estamos a tiempo y estamos entendidos de que no importa hasta dónde hemos caído, no importa nuestro pasado, cuando venimos a Cristo, la Biblia dice que Él perdona todos nuestros pecados y que si alguno está en Cristo es una nueva criatura y es una nueva criatura con un nuevo patrón en su vida, una nueva esperanza, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Bueno, de esto tenemos muchísimo, muchos casos de personas afectadas por la herencia que traen de sus antepasados. Gracias a Dios que podemos cortar esta maldición que ha afectado a generaciones de personas. Y cuando yo leo Lucas 4, 16 al 19, encuentro el primer mensaje de Cristo después de su bautismo,
era el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, porque me ungió el Señor para predicar buenas nuevas a los quebrantados de corazón. Y esto de quebrantados del corazón, para muchos de los teólogos, de las personas que nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor, significa a las personas con baja estima, que su estima ha sido muy afectada por su herencia ancestral que traen arrastrando por mucho tiempo y que afectó al abuelo, al bisabuelo, al papá, etcétera, etcétera, y últimamente está afectando a su propia familia. El Espíritu del Señor, dijo Cristo, está sobre mí porque me ungió. Hoy hay una buena noticia: predicar el año agradable del Señor y libertar a los que estaban cautivos. Gracias a Cristo Jesús, que por medio de Él podemos ser libres y podemos romper esta maldición que ha venido afectando nuestras generaciones pasadas. Es terrible ver, oír, mirar las estadísticas de niños, de personas que han sido, y adultos que son adultos, que han sido abusados físicamente, golpeados, que han sido abusados sexualmente, y que esta amargura y esta marca se la llevan hasta la muerte o hasta que tienen un encuentro con Cristo Jesús. Pero muchas personas, en mi experiencia, he tenido de hablar con personas que han sido afectadas, y si no es por un encuentro especial con Cristo Jesús, se van a la tumba con esta marca que los ha tenido amargados toda una vida. Entonces, sin posición, dije, desheredado, exiliado. Es paradójico esto. En el Jueces capítulo 11, verso 2, dice la palabra del Señor que su padre Galead tuvo más hijos con esta otra mujer, y estos hijos corrieron y echaron fuera a Jefté. Entonces lo echaron fuera de su casa y dijeron: tú no puedes heredar con nosotros, te vas de esta casa porque tú no eres hijo de papá y de mamá. Entonces esta historia, la verdad, ¿cuántas historias hemos visto? ¿Cuántos casos hemos oído? Mientras por otra parte también hay personas que han sido exiliadas por otra razón. Y este es el caso de muchas personas por la causa de Cristo. Aquí en Radio Luz a las Naciones, alguna vez hemos tenido el testimonio o hemos oído de lo que está pasando en otros países donde es muy, muy difícil servir a Dios, adorar a Dios con la libertad que nosotros lo hacemos. Y en el Evangelio de San Mateo, en las bienaventuranzas, específicamente el capítulo 5 y verso 11 y 12, Cristo dijo: gozaos y alegraos cuando por mi causa os vituperen y maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y esto me hace saber que nosotros no somos los primeros, quizás no vamos a ser los últimos. En el caso nuestro, nosotros tenemos por lo menos unas 3 colonias que han sido formadas de personas que han sido exiliadas, que han sido corridos, que sus casas han sido quemadas. Tenemos una colonia en 2 partes que se llama Sinaí 1, Sinaí 2, y tenemos otra colonia que se llama Buena Vista, de personas que fueron corridos, que fueron exiliados. Pero en este caso, dice la palabra del Señor: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y cuando leemos, por ejemplo, Jeremías ya ni quería hablar de Dios. Dice: cada vez que hablo hay voces, hay violencia, y dije: no más voy a hablar en tu nombre. Dice: no obstante, tu palabra estaba metida en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Entonces, desheredado, etcétera, etcétera. Parece que
como dije, no, como que nos estamos identificando un poquito con esta historia en muchos casos. La primera cosa que mirábamos era el caso de Jefté, desheredado por ser hijo precisamente de una prostituta. Entonces, quiero decirte, cuando venimos a Cristo, dice la palabra del Señor que Él hace alejar nuestros pecados, como está tan lejos el oriente del occidente, y los sepulta en lo profundo de la mar para no volverse a acordar jamás. Entonces, mirando esta historia un poquito más adelante, yo encuentro que los planes y los tiempos de Dios son perfectos, que a veces parece que como que se está pasando esta situación y como que Dios no interviene. Dios siempre llega a tiempo, Dios siempre se hace presente, y ahí está. Leyendo esta historia vamos a encontrar que Dios, y veo igual en el caso de Gedeón, en el caso de Samson. Recientemente hemos estado hablando de Samson y de Gedeón también, y parece que el plan de Dios en la vida de Samson no se lleva a cabo porque él está jugando especialmente donde debería de tener más cuidado, donde hay más peligro con los enemigos, y al último se enreda con una mujer de los mismos enemigos. Pero por fin, Samson se da cuenta que él depende de Dios, que él no puede continuar adelante sin la ayuda de Dios. Y esta vez dice: Dios, aunque sea la última vez y aunque me cueste mi propia vida, pero esta vez respóndeme. Y esta vez mató más filisteos que todas las veces, y de alguna forma Gedeón cumplió el plan de Dios que Dios tenía para con él. Entonces, igual en el caso de Jacob que he mencionado en Génesis 28, Dios le habla y le dice: yo no te voy a soltar hasta que cumpla lo que te he dicho. Y esto quiere decir, de alguna forma, que Dios tiene tu vida planeada, Dios tiene mi vida planeada, y aun cuando hemos pasado estos momentos amargos, difíciles, y hemos sido señalados por nuestra descendencia pasada, gracias a Dios que hay perdón, y Dios perdona, y Dios se olvida de esta situación cuando venimos a Él con un corazón contrito y humillado. Entonces, Jefté, como dije, al igual que Gedeón, que Samson, que Moisés, que usted y yo esta mañana, fue creado con un propósito específico. Le damos gracias a Dios porque Dios en su misericordia nos escogió, como dice Juan 15:16, yo los escogí a ustedes y los he puesto. No es la casualidad, no es una coincidencia. Este es Dios de alguna manera, y esta mañana Dios se hace presente ahí donde está. Él conoce tu pasado, pero también tiene un futuro muy especial reservado para cada uno de nosotros. Entonces, Dios honra la fe de los que le honran a Él. El valor, la dedicación, la disposición hacia Dios, y la honra siempre a Dios, porque Hebreos capítulo 6, verso 10 dice: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de amor. Entonces, no es que Dios se tardó, o no es que Dios se olvidó. Dios no es injusto para olvidar. Él se acuerda. Cuando miramos Éxodo capítulo, los primeros capítulos, capítulo 3, dice la palabra del Señor: y vio Dios a los hijos de Israel y se acordó del pacto que había hecho con sus padres. Entonces, Dios se acuerda del pacto que hizo precisamente con nuestros padres, y hablando de nuestros padres de la fe, es precisamente Abraham. Dios dijo que nos iba a bendecir por medio de ese pacto que hizo con nuestro padre Abraham. Entonces, gracias a Dios, veámoslo de esa forma, creámoslo de esa manera, y sin duda que
Dios se encargará de hacer lo demás. Y por otra parte, el primer libro de Corintios, capítulo 1, verso 27, dice que de lo necio del mundo, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era nada, escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Entonces, yo creo que nadie puede, de alguna manera, por decirlo, nadie puede gloriarse diciendo, bueno, yo en mi caso era una persona muy buena, yo creo que Dios me escogió porque yo era especialmente una persona muy especial. Cuando Dios se dirige al pueblo de Israel, dice, ustedes no eran mejor que los demás naciones, ustedes eran peores. Y siempre recuerdo esta palabra, que nosotros no éramos mejores, que nosotros éramos peores. Más sin en cambio, de lo necio del mundo, de lo menospreciado, de lo vil, de lo que no era nada, Dios se valió, como que Dios se pulió, como que Dios dijo, mira, de esto que no sirve para nada, de esto que parece que no tiene forma, yo le voy a dar forma, lo voy a hacer útil. Y esto es lo que Dios hace con la vida de muchos de nosotros que le hemos entregado nuestra vida, a algunos nuestra vida hecha pedazos ya, algunos nuestra vida a medias, porque a veces ya no estamos completos, ya nos falta un pie, una mano, etcétera, etcétera. Pero se la hemos entregado a Cristo y Él ha hecho de estos pedazos, ha hecho algo glorioso para su honra y su gloria. Esta mañana el Señor está muy cerca de ti ahí y Él quiere precisamente hacerte sentir que le importas, que le interesas, que dio su vida por ti y que tiene planes específicos para tu vida, no importando tu pasado, porque el pasado se queda atrás. ¿Y qué más digo? Me hace falta para seguir contándoles de Jefté, que por la fe alcanzó, logró el triunfo total. Y cuando digo el triunfo total, yo creo que la primera cosa o una de las cosas sin duda, de los triunfos principales de Jefté fue vencer su baja estima. En el capítulo 11 de Jueces, y verso 2 y verso 3, les dice a sus hermanos, sus hermanos lo corren, no tienes herencia con nosotros, y se va a otro pueblo, y en este pueblo donde él está se junta con puros ociosos, así dice la palabra del Señor. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Mas sin en cambio, no quite la vista. Dios tiene un plan, un propósito en la vida de Jefté. Y llega un momento cuando sus hermanos tienen problemas, están retados, están en guerra, y lo hacen llamar, en el verso 7, lo hacen llamar, le dicen, te necesitamos, ven. Y él dice en el verso 11, bueno, ustedes me corrieron a mí. Está por ahí aflorando, está saliendo a la luz que está dañado, que tiene problemas, su estima está muy mal porque se recuerda todo el pasado. Bueno, y yo encuentro esta misma historia. Por ejemplo, José fue vendido por sus hermanos, Jefté fue echado fuera por sus hermanos, el hijo pródigo era su hermano el que se oponía. En el caso de Jesús, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y ahora Jefté dice, ustedes me corrieron, ¿y por qué ahora sí me están llamando? Este es el plan de Dios, precisamente, demostrarle al mundo que de eso que parecía que no servía nada, Dios hace algo digno de ser admirado, y este es el caso de Jefté. Entonces los ancianos dicen, ven y nosotros te vamos a poner por cabeza, te vamos a hacer jefe de nosotros. Y este hombre que no tenía patria, que no tenía herencia, que fue echado fuera, viene a ser el padre de ellos, y Dios está con él porque él vence a los amonitas
entonces él es puesto como jefe. El Señor dice en el libro de Deuteronomios 28:13, te he puesto por cabeza y no por cola, arriba y no abajo. Entonces, el segundo triunfo de él es que venció a los moabitas, a los amonitas, que venció a los enemigos. Y sin duda que esto viene a borrar su pasado. Y yo sé que muchas veces, ya una vez que nuestro pasado ha sido borrado, Satanás, nuestro enemigo que nunca duerme, nos acusa delante del Señor. El libro de Apocalipsis termina diciendo que el que acusaba a los cristianos ha sido lanzado al lago de fuego. Pero esto me indica que Él nos acusa delante de Dios día y noche por nuestro pasado. Leí algo de Martín Lutero que venía el enemigo y lo hacía sentirse culpable por haber traicionado la religión, la iglesia, etcétera, etcétera. Y en una noche de esas, Martín Lutero dijo, Romanos 5:1, somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y terminó diciendo, si yo voy al cielo y tú no estás en el cielo para mí sería como el mismo infierno, pero si voy al infierno y ahí está Dios, el mismo infierno sería como el mismo cielo, porque él sabía que Él es el que hace la diferencia. Dios es el que hace la diferencia. Dios es el que nos hace como pies de siervas y a nuestras alturas nos hace andar. Entonces le damos muchas gracias a Dios. Y para usted que me está escuchando hoy esta mañana, si Satanás viene y recuerda tu pasado, yo te digo esta mañana, tú recuérdale tu futuro. Recuérdale tu futuro, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Yo sé que a través de estas ondas radiales estamos llegando a muchas casas con muchos problemas de este tipo. Pero esta mañana hay una buena noticia. El Señor dijo, estoy aquí para librar a los quebrantados de corazón, a los que no tienen esperanza, a los que parece que no tienen salida, dice, pregonar libertad a los cautivos y anunciar el año agradable del Señor. En medio de todas las noticias negativas, en medio de todas las noticias de muerte, encontrar esta mañana una noticia buena como estas, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, como siempre, me gusta terminar con una oración. Si fuera el caso allí donde estás, pues te invito para que hagas esta oración conmigo. Y si gustas, pues puedes escribir a Radio Luz a las Naciones y sin duda que será una bendición poder saber que Dios está haciendo en tu vida. Es una bendición muy grande. Conviene que podamos decir las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. En muchos casos y en muchos de nosotros, Dios ha hecho esta obra muy especial. Y decirte que vale la pena entregar nuestra vida a Cristo. Vale la pena confiar en Él. Él no nos defrauda. Él está ahí para ayudarnos. Vayan por todo el mundo, dijo Cristo, prediquen este evangelio y díganles que voy a estar con ellos, con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por este tiempo tan especial.